les bendiga. Hola, hermana. Hermano Guillermo, Dios les bendiga. Amén. Hola chicos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Dios te bendiga, Miguel. Bienvenido. Gracias. Me tuve que salir como estoy grabando. No podía grabar. Miguel. Donny. Juguemos a hacer palmas con tu... Mira, tú vas a grabar la clase, ¿cierto? Para luego subirla. Mira, podrías grabar con el celular de esta forma para que así cuando aparezca en YouTube va a aparecer de mejor forma para que puedan visualizarlo. ¿Bien? Ahí. Bueno, yo estoy grabando como pantalla completa. Ahí se aparece bien tu computador. ¿Tú qué? Hermanos, denme solo un minuto porque como saben le ayudamos también a la pastora. Denme solo un minuto y comenzamos nosotros. Ahí, amor. Sí. Vamos para acá. Pero yo encuentro que está bien ahí. Ah, claro. También puede ser por Canva, donde está parando el logo Canva. Ponerlo más acá. No puedo subirlo más. Sí, pues, cágase. A ver si lo tengo. La luz se puso acá. Hermanos, como habíamos mencionado la semana pasada, en lo posible, si ustedes pueden estar con una Biblia, si pueden estar con un cuadernito, algo así, para que ustedes puedan ir apuntando algunas cosas que sean necesarias para ustedes, lo que usted estime más conveniente, ¿ya? Ya, mis hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra segunda clase que vamos a tener para poder dialogar frente a un tema que a nosotros nos compete hoy por hoy. Así que le doy la bienvenida a todos los que se han incorporado. Que Dios les bendiga en gran manera. Y espero que ustedes puedan también ser parte de este tiempo de búsqueda, ser parte de este tiempo de diálogo, de reeducación, ¿cierto? Así que
quiero invitarles a que oremos, primero que todo, y vamos a decirle, Señor, gracias por este tiempo que tenemos. Amén. Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia, por tu amor, por tu bondad, Señor, con nosotros. Y queremos pedirte, Padre, que tú nos puedas ayudar, nos puedas guiar, Padre, para que todo lo que nosotros reflexionemos el día de hoy nos guíe hacia tus pies primero que todo, Señor. Y posteriormente que aquello lo podamos, Señor, usar para ser de bendición para otros. Señor, queremos ser formados, Padre, para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. Señor, permítenos abrazarte aún más, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga en gran manera. Les preguntaba hace un momento cómo estaban. Me decían que estaban bien. Les doy la bienvenida a todos los que están aquí reunidos. Gracias por este tiempo que usted dedica para poder seguir creciendo y seguir siendo formados a la luz de la palabra del Señor. Amén. Amén. Nosotros, la semana pasada fue nuestra primera clase y estuvimos dialogando un poco acerca de los conceptos que nosotros asociamos como liderazgo, ¿cierto? Los cuales eran administrar, los cuales eran pastorear, liderar. Y damos gracias al Señor porque pudimos un poquito usarlo como una clase introductoria, ¿cierto? Ya desde hoy vamos a comenzar un poquito a profundizar. Y hoy día va a ser una clase un poquito más profunda en varios aspectos. Dentro de las otras cosas que pudimos ver, dialogamos acerca de algunos pasajes bíblicos, ¿cierto? Me gustaría que si alguien pudiera prender su micrófono y mencionar qué es lo que recuerda de la clase pasada como para hacer una retroalimentación dentro de lo que podamos hacer, ¿cierto? Así que si alguien quiere, por favor, prenda su micrófono y podamos dar inicio a esta reflexión en conjunto, ¿cierto? Así que adelante, pueden hacerlo. Hermano, Hermana se Cristina. habló de liderazgo, pastorear, administrar, enseñar y discipular. Amén. Así es. Muy bien. Muchas gracias, hermana Cristina, porque nuestro diálogo comenzó a partir de esos primeros conceptos y los cuales fueron muy útiles para poder abrazarnos a lo que nosotros iba a venir. Así que muchas gracias, hermana Cristina. ¿Alguien más que quiera dar alguna reflexión, que recuerde algo? Miguel, creo que tú encendiste el micrófono. Amén. Bueno, quería, sí, algo que la verdad que me quedó dando vuelta y de esa clase en sí, que hubo un pequeño debate, un pequeña cruce de opiniones en cuanto al término de liderazgo, ¿ya? Y que, bueno, quedamos establecidos, de acuerdo a lo que dijo Manuel, que el liderazgo en el área espiritual, si bien es cierto, se parece un poco al área terrenal, nos vamos a enfocar más que todo, obviamente, al área espiritual, en este caso, siguiendo algunos conceptos de los cuales vamos a ir aprendiendo a través de este tiempo, de estos 10 años de ministerio enseñado por parte tuya. Amén. Vamos, si recordamos que se generó ahí una conversación acerca de lo que nosotros comprendemos y hacia dónde guiamos el concepto liderazgo, ¿cierto? De aquellas personas que son impuestas para ser líderes, es decir, ejecutar un cargo, y para aquellos que tienen la función como tal, ¿cierto? Me gustaría guiarlos hacia un pasaje bíblico, ¿cierto? Y un poquito vamos a recordar aquel momento de la conversación que tuvimos ese día, y quiero llevarlos a aquel momento en donde dice la palabra del Señor que a unos constituyó apóstoles, a otros profetas,
evangelistas, pastores, maestros, ¿cierto? ¿Están con su memoria conmigo? ¿Recuerdan aquel pasaje, cierto? ¿Sí? Yo quiero que alguien me diga qué sigue posteriormente a ese pasaje bíblico. ¿Quién lo recuerda? Si lo quiere parafrasear o si quiere buscarlo en la Biblia, por favor, adelante. ¿Está? Mateo 14, 29, Mateo 14. 22. ¿Dónde está? 14. No, po. ¿Alguien lo recuerda que sigue posteriormente a ese pasaje bíblico? No, po, amor. Hay que ver. Algunos hoy en día se toman de eso nomás para poder tomarse de los ministerios, pero hay algo que lo sigue. ¿Qué versículo, qué verso sigue de inmediato a aquel acontecimiento, a aquel texto? Ay, no, sí. Si alguien lo recuerda. Pero si estoy anotando, po, amor. Sí, Mateo. ¿Será Mateo 22, 23? No, no es Mateo. ¿No? No es Mateo. Ahí no anotaste. Hermano Carlos, adelante. Mateo. Tiene que prender su micrófono, hermano. Estaba apagado. Disculpe. Estoy buscando. Bueno, saludar a todos en el amor del Señor. Me parece que nos estamos refiriendo a la palabra que está en Efesios 4:11, 4:12, por ahí, ¿Sí? donde dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, No, eso no hablo. otros pastores y maestros. Y aquí viene el propósito, digamos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Efesios 4:11. para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Este relato, este pasaje bíblico, quiero que por favor lo puedan llevar a su memoria lo que fue la clase pasada cuando hablábamos acerca del sentido de lo que era el liderazgo como tal. Entonces, nosotros tenemos el pasaje bíblico, primero que todo, que dice que se constituyeron a algunos apóstoles, se les constituyó, etcétera, y así los 5 ministerios que algunos nombran, pero la clave de ese pasaje bíblico está directamente relacionado con el verso que le sigue. Y el verso que le sigue dice el texto bíblico directamente que es para el crecimiento de los santos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Aquí, más que hablar de una posición jerárquica, y por favor, esto grábeselo, hay puntos que usted tiene que grabarse, más que hablar de una posición jerárquica como profeta, como apóstol, etcétera, está hablando desde la funcionalidad de estos mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, lo que podamos trabajar o servir dentro de un área, más allá de nuestro puesto, tiene que ver que eso está relacionado directamente con el otro. Es decir, lo que yo soy está al servicio del otro. Por lo tanto, mi cargo, mi puesto como apóstol, como profeta, como pastor, como evangelista, como maestro, solamente tiene finalidad si es para los otros. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no estamos hablando del gran liderazgo, sino de la función que debe tener en pos y beneficio de aquellos otros que son nuestros hermanos. ¿Me explico con lo que acabo de decir, hermanos? ¿O alguna duda se genera? Este Josué 1, ¿no? ¿Vamos bien? Por lo tanto, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer hincapié en este texto bíblico, más que en la persona como tal, como el apóstol, etcétera, y todo eso, que es la funcionalidad que tiene como esto. ¿Qué quiero decir finalmente para concluir esta pequeña idea? Lo que quiero decir es que un liderazgo, un servicio dentro de la iglesia solo tiene sentido cuando es para el crecimiento de los otros, no para el crecimiento personal de uno. Un ministerio solo tiene sentido cuando está en beneficio y en crecimiento de la iglesia. Es decir,
un liderazgo solamente, podemos utilizar una frase, va a trascender en la medida que este mismo estuvo a disposición y al servicio del crecimiento de los otros más que una cuestión personal. Yo no puedo entender este pasaje bíblico si no leo para qué es y cuál es la funcionalidad. Última vez, para que quede bien grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Todos estos ministerios solo tienen sentido y razón de ser si está a los pies de Cristo y es para el crecimiento y funcionamiento de los hermanos de la iglesia. Amén. Amén. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos con esto? Que la pregunta que más o menos nos llevó a una diferencia de opiniones la semana pasada pueda tener una respuesta clara a la luz de las Escrituras. Es decir, un líder solamente tiene razón de ser, un servidor solo tiene razón de ser si está al servicio del crecimiento de los hermanos. Amén. Esa es la función como tal. Y eso es para todos. Es decir, hermano, sea el servicio que usted haga dentro de la iglesia, tiene que tener su razón de ser en que va en beneficio y en crecimiento de los hermanos de la iglesia. Amén. Cerramos esta idea, pero no la cerraremos sin antes quiera a lo mejor alguien acotar algo, alguien a lo mejor quedó con una duda o añadir algo. Estamos claros, parece, ¿cierto? Quizás con un dedito arriba, ¿sí? ¿Bien? Entonces, hermanos, cerramos esa pequeña reflexión de la cual nos llevó la semana pasada. Entonces, hermanos, para poder avanzar un poquito, nosotros estuvimos viendo acerca de la necesidad también que había en este caso del pueblo de Dios y que siempre necesitó líderes, ¿cierto? Dios siempre puso a líderes con la finalidad de ordenar a su pueblo y con la finalidad de que estos fueran los que transmitieran este mensaje divino. Entonces, este mensaje divino que está en el cielo se transmite a la humanidad solo a través de algunas personas. ¿Con qué motivo? Con que pueda ser un pueblo liberado, sacado de una cautividad, que puedan tomar una tierra, que puedan ellos hacer y volverse a los caminos del Señor, ¿cierto? Eso era otro de los puntos que estuvimos viendo. Por lo tanto, lo que podíamos concluir es que el pueblo siempre ha necesitado de líderes. Y de no cualquier líder, no del concepto líder como alguien que solo está al frente, sino de alguien que está con el pueblo y de personas que puedan caminar con el pueblo hacia lo que Dios tiene para el pueblo. Y eso lo debemos transmitir a nuestro tiempo y a nosotros. Dios siempre va a poner a personas que puedan liderar con la finalidad de que lleven a las personas a los pies de Cristo y que el pueblo vuelva a caminar tomado de la mano de Dios. Entonces, cuando el pueblo cometía un error en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se alejaba de Dios, cuando el pueblo caía en pecado, cuando el pueblo se iba de la voluntad de Dios, que alguien me responda, ¿quiénes se levantaban en ese momento? ¿Quién sabe? Cuando en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios se desviaba del camino de Dios, se levantaban algunas personas con un cargo en específico. ¿Quiénes eran ellos? ¿Alguien sabe? ¿Profetas? Los profetas. Amén, hermano. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermana Cristina. Gracias, hermano Miguel. Así es. ¿Quiénes se levantan para poder traer nuevamente al pueblo de Dios, a los pies de Dios? Son los profetas. Porque el trabajo del profeta era denunciar el pecado, denunciar la injusticia social. ¿Con la finalidad de qué? De decirle, pueblo, vuélvete a Dios. Esa era la función del profeta. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver muy recurrente dentro del Antiguo Testamento. Es muy normal aquello verlo. Dentro de la idea
judía, del concepto judío, usted va a ver muchos relatos que tienen mucha similitud. No vamos a entrar a hablar acerca de todo lo que significaba el Antiguo Testamento, porque ya vendrán clases que van a ser dirigidas directamente hacia el Antiguo Testamento, algunos libros en específico, etcétera. Pero lo que nosotros podemos ver, y aquí, hermanos, yo les voy a dejar aquí un pequeño regalito. Si usted busca en los relatos bíblicos del Antiguo Testamento, se va a encontrar con historias que parecieran repetirse. Porque es este concepto de que el pueblo de Dios está arriba, está con Dios, le falla a Dios, cae, Dios lo vuelve a restaurar, lo levanta, lo pone en alto junto a él y vuelve a caer. Y si usted se da cuenta, hay muchos pasajes bíblicos que son muy similares en ese concepto, dentro de ese concepto. ¿Me explico? Amén. Es decir, se repiten patrones muy similares, tanto como para el pueblo como a personas en particular. Amén. Pero como les digo, eso lo vamos a ver en otro momento. Nuestro hermano Manuel, que también trabaja en esta área, vamos a estar trabajando para tener posteriormente estudios que van a ir dirigidos hacia el Antiguo, hacia el Nuevo Testamento, hacia el pentecostalismo, etc. Amén. Hermanos, ¿alguna duda quedó de la clase pasada? Porque con esto cierro esta primera parte. ¿Quedó alguna duda? O quizás algo les quedó dando vuelta, o algo reflexionaron durante la semana y que quieran acotarlo, añadirlo o consultar. Recuerde encender su micrófono y puede mencionar usted. ¿O está todo bien? Yo, Hermano Manuel. a mí me gustaría como acotar con respecto a quizá al concepto como líder, y que también lo vemos nosotros obviamente en la sociedad, como líder de la sociedad, hablemos un líder cualquiera. Si leemos, o sea, lo que hemos podido ahora estar viendo, debiera ir en consonancia con los líderes que tienen que hoy día, digamos, están frente a nosotros, digamos, líderes políticos y todo eso, porque debieran ellos estar al servicio, en este caso, todos ellos debieran estar al servicio, en este caso, de las personas. ¿Para qué? Para que la sociedad esté bien, ¿cierto? Para que las personas, las necesidades y todas esas cosas puedan ir funcionando bien, haya equidad y todo eso. Pero muchas veces, como lo que hablamos, los líderes de repente son esas personas autoritarias, que los vemos que tienen el poder, el mando de decir, poder tomar decisiones, autoridades, según lo que quizás les parezca a ellos bien. Pero a veces, ahora con lo que hemos estado viendo, el líder está al servicio justamente de esto, de las personas. Entonces, dentro de la iglesia, también nosotros, el liderazgo está, por lo que hemos visto ahora, está enfocado en eso, que nosotros como líderes deberíamos estar más que como autoridad, estar al servicio de, como lo hemos visto en los pasajes bíblicos que decía usted, con el tema de las personas que Dios levantaba, los profetas, que los profetas obviamente tenían una palabra de Dios para el pueblo, y era, ¿para qué? Para que el pueblo volviera a Dios. Entonces, creo que es el concepto del líder como cristiano. Entonces debiéramos ser que nosotros, cada uno de nosotros, debiéramos ser un líder dentro de la iglesia, dentro de nuestro trabajo, en ese sentido, en ser esa persona que está al servicio para mejorar, ¿cierto? Para direccionar, para que otros también puedan, bajo nuestro ejemplo, lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, también ellos puedan también ir repitiéndose ese liderazgo que se va adoptando, por lo bueno. Entonces creo yo que claramente en los líderes que tenemos nosotros hoy en día en la sociedad son líderes autoritarios, más que líderes al servicio. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, como cristianos, aportar nuestro granito de arena, partir dentro de la iglesia y ahí hacia afuera. Sí, amén. Muchas gracias, hermano Manuel, muchas gracias por... Una de las cosas que bien decía Manuel, muchas veces nosotros le exigimos al mundo cosas que nosotros como iglesia a veces no hacemos. Entonces, si nosotros queremos tener un mejor
una mejor administración de aquellos que están gobernando, etcétera, o que dirigen alguna situación social, seamos nosotros pioneros como cristianos, seamos nosotros los primeros en decir, ¿sabes qué? Aquí está mi servicio. Hermano Carlos, adelante. Amado, solamente para cerrar un poco la idea que nos expresaba nuestro hermano Manuel, que efectivamente en el mundo secular existen los... También en el mundo secular también existe el líder negativo y probablemente en el servicio espiritual es probable también que nos encontremos con algún líder negativo, aquel líder que no construye para el propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. Por tanto, sería pertinente hacer un paralelo entre el líder secular y el líder espiritual, de modo que no nos quede ninguna duda al respecto. El líder, y si hablamos del líder en el sentido del servicio del Señor espiritual, usted lo dijo muy claramente que tiene un propósito: servir a los demás, no intereses propios, a diferencia del líder de una sociedad cualquiera o de un liderazgo cualquiera, ya sea político, social, económico, lo que sea, y con el fin de la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros cumplimos ese propósito de edificación del cuerpo de Cristo, estamos siendo unos líderes espirituales que van encaminados en el propósito de Dios. Y como les señalaba anteriormente, el líder negativo, que está en todos lados, generalmente obedece a sus intereses propios o particulares y no cumple el propósito, digamos, para el cual fue levantado o fue dispuesto. Eso no es, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos. Miren, qué interesante, porque uno de los conceptos que vamos a ver mucho más adelante, sí, dentro del liderazgo de Jesús, etcétera, dentro del pastorado, del ministerio, del servicio de Jesús, Jesús hace una diferencia acerca de los pastores. Y él dice: yo soy el buen pastor, ¿cierto? Él utiliza la figura muchas veces del libro de Ezequiel. Eso lo voy a dejar allí porque no voy a ahondar, ya tendremos el momento para reflexionar. Pero sí me quedo con algo que menciona el hermano Carlos, es que así como en el mundo hay buenos y malos líderes, dentro de la iglesia también tenemos personas que no están cumpliendo con lo que Dios está demandando. Y usted me dirá: hermano, ¿está diciendo que en la iglesia hay malos líderes? Sí, porque Jesús mismo lo va a decir. Pastores asalariados, pastores que quieren beneficio propio, que quieren ser reconocidos ellos. Y ojo con que se está refiriendo a aquellos que están buscando su interés propio, que no guían al pueblo de Dios a los pies de Cristo, sino más bien buscan un beneficio personal. Entonces, debemos tener precaución, sí, porque hoy en día también se ve esta situación. Hoy en día también vemos esto lamentable dentro de iglesias. Personas que al fin y al cabo no terminan siendo líderes que encaminan a personas a Cristo, sino más bien buscan un interés personal. Y es allí donde la iglesia como tal está llamada a ser guiado por el Espíritu Santo ante este tipo de situaciones. Así que gracias, hermano Carlos, gracias, hermano Manuel, por sus intervenciones, porque vamos enriqueciendo de esta manera la clase, ¿cierto? Amén. ¿Alguien más que quiera mencionar algo antes de pasar? Hermana Luz, adelante. Disculpe, hermano, no tiene que ver mucho con esto. Lo que pasa es que me está hablando Benjamín, que está recién en el tema de la universidad, viene llegando y que se quería conectar con Yasmín. Entonces, ¿ya? No sé si pueden ingresar. ¿Cómo? No le escuché, hermana. Si podemos, ¿qué? Quería ingresar, si es que le podían enviar la solicitud o él la envía y para que acepten. Mire, en este caso que el Benja, como está en el grupo, él la misma se la puede reenviar y yo aquí estoy listo para poder, sí que ahí la puede hacer. Adelante. Ya, hermano.
20 segundos, 20 segundos. Bueno, Ya, hermanos. Hermanos, por si acaso no me ha llegado la solicitud para que alguien más ingrese. Por si acaso, hermana Luz. Bueno, hermanos, ahora quiero llevarlos a reflexionar en un pasaje, o más que en un pasaje, en un relato, que tiene que ver con el principio. Amén. siéntate, vete a ver. Quiero que vayan conmigo al libro de Génesis. Y si tienen su Biblia, como les decía, le pido que la puedan dejar allí abierta su Biblia. Nosotros no tenemos en este momento todo el tiempo necesario para poder hablar de lo que es el libro de Génesis, sobre todo de las primeras, de los primeros capítulos, ¿cierto? Necesitamos mucho más tiempo para poder desglosar lo que tiene que ver con Génesis. Necesitamos mucho más. Necesitamos más tiempo para poder desglosar solamente el capítulo 1. Pero sí hay cosas que me gustaría que pudiéramos tomar en consideración. Nosotros en el capítulo 1 del Génesis reconocemos lo primero, que es a Dios creando, a Dios diseñando, a Dios formando, ¿cierto? Y posteriormente el escritor bíblico pone un escenario donde están las aguas en un constante movimiento, ¿cierto? Y dentro de ese constante movimiento hay un espíritu que se mueve sobre la faz de las aguas. Particularmente en algunas versiones, como en la traducción lenguaje actual, dirá el texto bíblico, y este se acerca bastante a lo que originalmente el relato quiere decir. La tierra, y quiero que por favor pongan atención, la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Ese acto de movimiento del Espíritu de Dios se puede traducir, o lo podemos ver reflejado, como un ave aleteando, lo cual nos va a poner de inmediato al Espíritu de Dios que está por sobre las aguas. Entonces, amados hermanos, lo que necesitamos saber en primera instancia es que el Espíritu de Dios se está moviendo y está en control de lo que Él está creando, de lo que Él está diseñando y de lo que Él está formando, ¿cierto? Y posteriormente vamos a ver el acto poético en donde se va formulando una frase repetitiva. Y dijo Dios que se haga. Y después termina diciendo, y vio Dios que era bueno. ¿Cierto? Ante esas dos
ante esos dos pasajes, ¿qué podemos encontrar? Ante esos dos esquemas, ¿qué podemos encontrar? Que se va repitiendo un patrón, el cual es, y dijo Dios, se hizo y vio Dios que era bueno. Es una constante que va ocurriendo, ¿cierto? ¿Se habían percatado de eso en el libro de Génesis capítulo 1? Sí. Bueno, un dedito, por favor. ¿Sí? ¿No? Porque si no nos hemos percatado, ¿les parece que lo leamos de forma rapidita? No sé. Leemos Génesis 1. Si alguien por ahí tiene. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. Y miren, ¿a qué quiero llegar? Vamos particularmente al siguiente verso. Vayamos desde el versículo 3. Quien tenga la versión Reina Valera, porque así va a ser mucho más simple poder notarlo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Adelante, siga leyendo, hasta que yo diga. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Siga nomás, adelante. Y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fuese así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y les puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Hasta ahí está bien. Amén. ¿Pudieron notar el factor que se va dando repetitivo? Adiós. Dios quiera. ¿Cierto? Hay un factor repetitivo que se da, que está dentro de todos los conceptos de escritura del tiempo antiguo del pueblo judío. Entonces, amado hermano, lo que queremos transmitir en esto es que lo que Dios está haciendo, lo que Dios hace, siempre es bueno. Siempre. Es lo primero. Es lo primero que usted debe entender. Entonces, ¿qué es lo que rescatamos de este relato bíblico, de este momento poético en el que estamos leyendo? Es que Dios va hablando, Dios va creando y Dios va notando que es bueno.
¿cierto? Entonces, dentro de aquello, podemos observar entonces que hay un patrón permanente, pero también a la vez, posteriormente va a venir algo que nos va a ayudar a entender qué es lo que quiere Dios de nosotros, porque Dios ya nos deja claro qué es lo que es Él. Dios ya deja claro qué es lo que Él quiere y qué es lo que Él hace. Queda claro en el capítulo 1 todo lo que es Dios como tal. El capítulo 1 nos va a reflejar todo eso. Hermanos, el capítulo 1 de Génesis es profundamente inmenso estudiarlo, es inmenso. Tiene muchísimo contenido que nos podría ayudar a desarrollar, pero este no es el momento, no tenemos el tiempo, pero por lo menos podemos notar de forma inmediata qué es lo que es Dios, qué es lo que hace Dios, qué es lo que quiere Dios. En el capítulo 2 vamos a encontrar nuevamente un relato que nos va a ayudar y nos va a orientar hacia lo que es la creación, ¿cierto? En donde en el capítulo 2, directamente el relato bíblico va a poner al hombre en una posición que es de cuidar, que es de labrar la tierra, que es de trabajar la tierra. Entonces, tenemos el concepto de Dios, y ahora estamos teniendo el concepto de lo que es el hombre como tal. ¿Cuál es la función del hombre? Y aquí es donde entramos nosotros. Y aquí es donde vamos a ahondar nosotros. Aquí es donde nosotros vamos a reflexionar un poco. Vaya conmigo al libro de Génesis. Vaya conmigo al capítulo 2. Versículo 15. Denme solo 20 segundos, hermanos. ¿Tienes servicio en el trabajo? ¿Quién tiene el libro de Génesis capítulo 2, versículo 15? Que me lo pueda leer, por favor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Y dijo Jehová Dios: no Hasta ahí es está bien. bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Aquí el libro de el relato del Génesis capítulo 1 es un relato más teocéntrico.
Es decir, todo el tiempo está Dios en el centro. Dios, Dios, Dios. Dios dijo que se hiciera, Dios dijo que se haga, Dios hizo, Dios vio que era bueno. Todo el tiempo Dios está en la cúspide de este relato bíblico. En Génesis capítulo 2 vemos una descentralización poniendo a Dios en otra posición, no dejándolo de poner en la cúspide, pero sí empieza, es un relato que está más relacionado con el hombre. Es un relato que se acerca mucho más hacia el hombre en el libro de Génesis. Pone una situación que no es menor. Pone de inmediato al hombre a trabajar en la tierra. Y es lo primero que comienza a decirnos. Nos da los primeros matices. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios crea, lo que Dios hace, lo que Dios forma en esa permanente, lo que podemos ver es que posteriormente en el capítulo 2, que es otro relato, podemos observar que el hombre aquí tiene que cuidar y tiene que trabajar lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho es bueno, porque lo hizo Él. Y aquí viene la diferencia del hombre y de Dios. Pone al hombre en una situación de administrador, pone al hombre en una situación de cuidador, de trabajador, y el relato bíblico posteriormente muestra que el hombre no lo hizo bien. Por eso fue sacado del huerto del Edén. Entonces, nosotros esto lo vamos a seguir la próxima clase, ya que nos está pillando un poquito el tiempo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que dentro de este relato bíblico antropocéntrico, donde el hombre está siendo como el cúspide de todo esto, quien está siendo a quien se le están dando los matices, cambia. Por lo tanto, el hombre es quien tiene que trabajar lo que Dios ya creó. ¿Me voy explicando hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Yo les dije, nosotros vamos a tener más dudas que certeza en la clase pasada. Y la idea es que vayamos teniendo más dudas cada vez con la finalidad de poder ir aclarándolas. Estamos llegando a la parte final y quisiera consultar quién tiene alguna duda, alguna consulta de lo que estamos viendo o de lo que dijimos, algo que no esté quedando claro. Pueden encender sus micrófonos y podemos ir hablando. Yo. Adelante, Miguel. Más que todo una pregunta más profunda en el cuanto en lo que dice que de todo árbol podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Si hablaba de un árbol de la ciencia del bien, ¿por qué no era bueno, en este caso para el hombre, dejando de lado obviamente del mal? Porque el mal se iba a dar a conocer en este caso, o sea, se abriría el sentido de las cosas malas, pero ¿por qué no del bien? ¿Se entiende mi pregunta? ¿Quiero un solo árbol? Sí, claro, pero ¿por qué ese fruto tenía bien y mal? ¿Ya? ¿Por qué el hombre no podía comer del libro del bien, del árbol del bien? Esa es la pregunta más o menos, no sé si la estoy... Sí, así es, ya. así es. Bien. Amados hermanos, Miguel, tu respuesta tendrá que ser respondida otra semana. Amados hermanos, como bien hace un momento les decía, este no es el tiempo a lo mejor donde podemos explayarnos completamente. Sin embargo, voy a tratar de ser un poco breve y la próxima semana, obviamente vamos a continuar para poder seguir entendiendo este concepto de administración que aparece en el Antiguo Testamento y que nos va a dar luz para lo que Dios quiere de nosotros. El relato bíblico, tanto de Génesis capítulo 1 como Génesis capítulo 2, son dos relatos que lo que intentan es poner a la luz del pueblo antiguo de cómo fue la creación. Es decir, todo va a quedar graficado de alguna forma en el primer capítulo de cómo Dios fue creando, de cómo Dios fue formando,
utiliza elementos que eran propios de su tiempo, propios del tiempo incluso babilónico, semita, y de todos aquellos pueblos que de alguna forma fue con los que el pueblo hebreo creció. Usted debe entender que el relato bíblico no fue escrito en el mismo momento en el cual estaban pasando las cosas. Pasaron muchísimos años. En el capítulo 2, tanto como en el 1 como en el 2, son de alguna forma reflexiones teológicas de aquel acontecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Son reflexiones de alguna forma donde el ser humano intenta transmitir a las diferentes comunidades hebraicas de aquel tiempo, poder transmitir aquellos acontecimientos que dentro de lo que humanamente podían entender, lo debía transmitir. Entonces, ¿cómo podemos entender el bien y el mal como algo separado y como algo que a lo mejor no está al dominio totalmente de Dios? ¿Cómo podemos entender el mal si Dios no tiene el control de aquello? Estaríamos diciendo que Dios no es Dios porque no puede controlar aquello. No podríamos decir que el bien solo le pertenece a Dios porque estaríamos diciendo que Dios es el Dios de esto nada más. Sin embargo, el relato donde nos pone un árbol simbólicamente, y escuchen esto, simbólicamente para representar la caída del hombre, porque lo que está tratando de explicar en este momento es cómo cae el hombre, más que cualquier otra cosa. Cómo es la caída del hombre, cómo el hombre falla a Dios, cómo el hombre se desvía de Dios. Eso es lo que está mostrando el relato bíblico. Entonces, ¿cómo lo simboliza? Lo simboliza con un árbol. En este árbol se contiene el bien y el mal. Este árbol que contiene estos dos conceptos que parecieran ser totalmente distanciados y totalmente contrarios el uno del otro, siguen estando en control solamente de Dios. Entonces, en el momento en que el ser humano intenta acercarse a Dios de la manera que, tomando algo que no le pertenece, que es de Dios, lo que está queriendo decir, tú en ese momento fallas, porque en el fondo lo que está queriendo decir, el bien y el mal, no lo podemos separar porque siguen estando ambos en el control de Dios. ¿Qué entendemos por mal? Ese es otro concepto. Y ahí está la problemática. Nosotros, ¿qué entendemos por el bien y qué entendemos por el mal? Como nosotros hemos entendido y hemos dividido estos dos conceptos de forma tan lejana, los hemos puesto en polos tan opuestos que dejamos que Dios pierda el control de alguna forma de esto. Cuando no es así, Dios mantiene el control de estos dos porque son conceptos que están alineados de alguna forma donde Dios tiene el control. Y en el momento en que el ser humano desafía la obediencia hacia Dios, que es, una vez más, lo que está tratando de reflejar es cómo el hombre cae y cómo el hombre falla a Dios. Al entender eso, lamentablemente, en ese preciso instante, es como se explica que de una manera no puede ser solamente el árbol del bien, porque el bien ya lo tenía como tal. Entonces, lo que busca graficar, primero que todo, es cómo el ser humano cae, porque lo importante de ese relato bíblico no es la manzana, no es la serpiente, ni nada de eso. Lo que está tratando de explicar es cómo el hombre cae de la gracia de Dios, cómo es la caída del hombre. En los libritos de teología sistemática se puede explicar mucho más esto, y para que ustedes lo sepan, sus niños, sus preadolescentes están siendo ministrados con teología sistemática para poder entender de mejor forma estos conceptos. Entonces, Miguel, por eso que de alguna forma, hermano Carlos, no voy a seguir hablando porque me queda tan poquito, hable nomás. Adelante. No, mi hermano, solamente quería, para complementar respecto a la pregunta, y como usted muy bien decía, aquí hay que entender dos conceptos o dos principios fundamentales, que son: el hombre como creación de Dios le debe una obediencia absoluta en virtud de la soberanía de Dios. Por tanto, ahí hay dos principios que usted también señaló muy bien en la obediencia, y yo le agrego la soberanía de Dios en cuanto a esa restricción. Entonces, estamos sometidos a la voluntad de Dios permanentemente y absolutamente. Y por lo tanto, ahí probablemente se explica un poco el tema del concepto del bien y el mal. Digamos que es un concepto integral, como usted muy bien lo decía. Y lo otro es más que nada una duda, y probablemente muchos la tenemos acá en este minuto:
cómo conectamos, cómo hacemos la conexión respecto al tema del liderazgo, llevándolo a Génesis. Yo todavía estoy ahí como a la expectativa, por decirlo así. ¿Cómo lo conectamos? Porque me parece que usted nos va a llevar a otra parte, pero ¿cómo nos conectamos el tema del liderazgo desde la creación misma y la creación del hombre? El capítulo 2 lo entrego. Interpreto o entiendo que probablemente tiene que ver un poco con las tareas principales que le dio Dios a Adán en cuanto a la administración de todos los recursos que le puso a su disposición. Hermanos, les voy a volver a enviar un link para poder terminar esta clase con ese comentario. ¿Les parece? Van a ser 5 minutos nada más, así que la voy a finalizar, ¿ya? Sí, pues, esa es la conexión. Pero yo saco mis propias conjeturas. Tienes que volver a buscar el link. Sí, pues sí. Ahí está. Ahí sí, ahí nos estamos agregando. Nos quedan Hermano 50. Carlos, no quería cortarlo por si acaso, era solo que estábamos juntito ahí. Como tenemos una hora nomás. Nos quedan 57 minutos más ahora. De Google Meet. Así que vamos a permitir a los últimos que no, para seguir, para que nadie se pierda. Pero bueno, hermano Carlos, no sé si usted quería añadir algo más hacia la pregunta, hacia la interrogante que estaba mencionando, o si no, para poder dar paso a la explicación. Creo que todos escucharon, me parece que estamos claros con la pregunta, no tengo nada más que agregar, digamos. Bien, hermanos. Como les decía, nosotros la próxima clase de todas maneras vamos a continuar, porque ambos, este pasaje bíblico, la idea es mucho más profundo para que podamos seguir ahondando y justamente para responder esta pregunta: ¿de qué forma nosotros entendemos el liderazgo mirado desde el Antiguo Testamento y sobre todo directamente desde el libro de Génesis? ¿Cierto? Bien, voy a ser bien directo con la respuesta. Sé que van a haber otras clases, pero voy a ser bien directo. El libro de Génesis, capítulo 1, al ser escrito, está poniendo, como les decía, la imagen de Dios como creador, como todopoderoso, como soberano, y todo lo demás está sujeto a Él, absolutamente todo. Desde las aguas, desde lo que Él crea, desde el ordenar, y ve Dios que todo está bien. En el capítulo 2, cuando pone a la figura del hombre, la pone al principio prácticamente del relato de la creación. Y de inmediato le da un trabajo que, más que trabajar la tierra, más que a lo mejor entendiéndolo desde el concepto agrícola, más que un concepto agrícola de cultivar, cuidar los animales, etcétera, lo que Dios está tratando de hacer con el hombre en ese momento es decir: todo lo que estoy poniendo yo en este momento creado, tú te vas a enseñorear de él. ¿Qué significa el término enseñorear? ¿Hacia dónde apunta? Tú vas a administrar lo que yo estoy poniendo en tus manos. Entonces, ¿cuál es el concepto de liderazgo bíblicamente entendido? No tiene que ver con que alguien es mayor que otro. Para nada. Nadie tenga mayor estima de sí mismo, incluso, dirá el texto bíblico. ¿Qué es lo que quiere decir en este caso?
y hacia dónde queremos apuntar con el relato de Génesis 2 es que usted tiene que entender que su liderazgo está basado en administrar lo que Dios ha puesto en sus manos. El ministerio que Dios ha puesto en sus manos no es de usted. Las personas a las cuales usted está discipulando, a las personas a las cuales usted está trabajando, no son de usted. En ningún caso son de usted. Dirá en el libro de Pedro, dirá lo siguiente. Denme solo un momento y lo puedo encontrar. En el libro de Pedro dice directamente que lo que nosotros somos, cuidadores de la grey de Dios, somos cuidadores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para pastorear. Entonces, hermanos, si nosotros entendemos el concepto inicial con que Dios nos crea, el concepto inicial con que Dios nos pone, vamos a poder entender de la base qué es lo que es liderar dentro de la iglesia, qué es lo que es servir dentro de la iglesia. Por eso quise también comenzar con el relato que hablábamos hace un momento junto con Miguel, del relato de como el comentario que le hacía más bien dicho, de esa diferencia de opiniones de lo que es ser líder. Pero ¿qué es lo que es ser líder bíblicamente entendiéndolo? Son aquellos que entienden que lo que Dios ha puesto en tus manos es lo que tú estás llamado a trabajar. Dios no pone algo en tus manos para que quede inerte, para que quede muerto. Lo que Dios pone en tus manos es para que tú lo trabajes. A partir de allí, ¿cómo podemos entender el servicio y liderazgo? Lo entendemos a partir de lo que Dios quiere en el principio. Y lo que Dios quiere en el principio es que usted entienda que nada es de usted. Todo lo que está en sus manos es puesto por Él y para Él. Entonces, conclusión, lo que tratamos de hacer, hermano Carlos y hermanos que estamos aquí presentes, al colocar este pasaje bíblico, es poder entender qué es lo que Dios quería en el principio con el hombre. Porque esto incluso está antes, aun cuando sea un relato teológico de la creación, sigue estando antes de la caída. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que yo quiero. Dios lo que quiere es esto de nosotros. Que administren lo que yo he puesto en sus manos. Si ustedes entienden lo que es administrar lo que es mío, porque nada es de ustedes, ustedes podrán entender lo que es liderar. ¿Me explico, hermanos? No voy a andar más porque obviamente la próxima clase vamos a ir un poquito más con esto. Pero no sé si me acerqué un poco a la pregunta que usted quería hacer, hermano Carlos. Amén. Hermanos, ¿alguna duda, acotación, algo que quieran mencionar antes de que cerremos la clase? Miguel, adelante. Chiquillos, bueno, como tenemos un tiempo tan acotado de solamente 60 minutos, no sé si les parece al resto que cuando retomemos la próxima clase se haga una breve resumen, cosa que dejemos para el final las preguntas o las votaciones y podamos escuchar más y aprender más, porque si no se va a enredar demasiado, porque si saqué el cálculo 30 minutos solamente en la pura introducción y tuvimos muy poco tiempo para poder aprendizar. No sé si acaso están de acuerdo conmigo. Sí, gracias, hermano Miguel. Para la próxima clase, lo primero que vamos a tratar de hacer para que aprovechemos bien los 60 minutos, que más allá de que sea lo que nos permite la plataforma, sino que también para que sea provechoso para nosotros y sabemos los quehaceres que tenemos cada uno, vamos a comenzar. El link se va a enviar a las 8 y vamos a dar unos 2 minutos de conexión y vamos a dar inicio a la clase. Lo primero, ya mis hermanos, gracias a Dios ustedes se conectan de inmediato, así que no vamos a tener problema con eso. Y lo que vamos a hacer es que la introducción que yo haga reflexionando de la clase anterior la voy a hacer más breve, para así dar mayor espacio tanto a la explicación personal de la clase, para también así dar paso al diálogo, como bien mencionaba Manuel, el hermano Carlos, las intervenciones de nuestra hermana Cristina y las propias tuyas, Miguel, o de cualquiera de nosotros.
¿Les parece que vamos a ser ahí como bien puntual en el inicio, ya? Yo sé que algunos se conectan quizás un poquito desfasado por concepto de trabajo, etcétera, pero ¿les parece que seamos bien puntuales en eso? ¿Sí? Amén. Ya, mis hermanos, muchas gracias por su tiempo, que Dios les bendiga en gran manera, y Dios sea dándonos la gracia para poder seguir siendo edificados en todo este camino. Amén. Así que quiero invitarles a que sonrían un poquito, ¿les parece? Un poquito nomás, no es necesario tanto, un poquito ahí. Eso, sonrían. Ahí están los hermanos apareciendo también. Ya, mis hermanos, que Dios les bendiga, que pues tengan un buen descansar. Nos vemos el día viernes con la ayuda del Señor, y recuerden que nos estamos conectando cada domingo también a las 10:30. Que Dios les bendiga. Chao, hermanos. Ay, qué chistoso.